Vamos a ver cómo trazamos los diagramas de esfuerzos característicos y vamos a empezar con un ejercicio, digamos, o sea, lo vamos a aplicar directamente en un ejercicio. O sea, tenemos en el plano del pizarrón, plano que podemos llamar XY, de origen O, la terna global, una viga horizontal de longitud L. Una viga en un plano es una chapa. Tiene 3 grados de libertad, le hemos aplicado 3 condiciones de vínculos. En este caso, un apoyo fijo en el extremo izquierdo, un apoyo móvil en el extremo derecho de dirección vertical, o sea, perpendicular al eje de la viga. Cuando tenemos una viga vinculada de esta forma, un apoyo fijo en un extremo, un apoyo móvil en el otro extremo de dirección perpendicular al eje baricéntrico, también se la llama, se dice que tenemos una viga simplemente apoyada. Bueno, grados de libertad 3, condiciones de vínculos aplicadas 3, no hay vinculación aparente porque la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, está fija esa chapa. Cargas, vamos a aplicar un sistema de fuerzas distribuidas de dirección vertical, sentido hacia abajo y de intensidad Q. O sea, donde Q puede valer tantas toneladas por metro, por ejemplo. Cuando tenemos una carga distribuida de intensidad constante, también se dice que es una carga uniformemente distribuida, porque en todos los puntos tiene el mismo valor. Para calcular esfuerzos característicos, nosotros habíamos tomado la terna de eje local de la siguiente forma. El eje Z coincidente con el eje baricéntrico, el sentido positivo hacia la izquierda, el eje Y hacia abajo, el sentido positivo hacia abajo. El eje Y vertical, el sentido positivo hacia abajo. Con esa función carga, ya podríamos intentar obtener las funciones de esfuerzos característicos. Pero nos vamos a encontrar con qué dificultad, que cada vez que resolvíamos una integral, como son integrales indefinidas, aparecen constantes de integración y por ello es que necesitamos primero conocer todas las fuerzas exteriores. O sea, el primer paso va a ser calcular las reacciones de vínculos. Bueno, en este caso, para calcular las reacciones de vínculos, ¿qué hacíamos con la carga distribuida? Las reemplazamos por la fuerza concentrada equivalente, o la resultante, digamos, de la carga distribuida, que es la intensidad igual al área del diagrama de cargas, o sea, Q por L. Y su recta de acción pasa por el baricentro del diagrama de cargas, o sea, la distancia de su recta de acción al extremo B va a ser L sobre 2. Bueno, no necesitamos plantear acá las ecuaciones para calcular las reacciones. En A podríamos tener una componente horizontal. Esa componente horizontal vale 0 porque no tenemos ninguna fuerza horizontal. Y una componente vertical en A, que va a ser directamente RA, y va a ser Q por L sobre 2. Y RB hacia arriba, y también Q por L sobre 2.
Entonces ahora empecemos a calcular las funciones esfuerzos característicos. La función esfuerzo normal era igual a menos la integral de la función carga de dirección z diferencial z. En este caso no hay carga de dirección z. O sea que esto es menos la integral de 0 diferencial z. Y esa integral que nos da una constante, c. Para hallar el valor de esa constante c, tenemos que calcular el valor del esfuerzo normal en una sección cualquiera de esta viga. Generalmente para calcular las constantes de integración nos vamos a ubicar en un extremo o en el otro. Si nos ubicamos en una sección infinitamente próxima, ¿cómo calculamos los esfuerzos característicos? Reduciendo al baricentro de esa sección las fuerzas exteriores que quedan a la izquierda. Y a la izquierda de esa sección la única fuerza que tenemos es RA vertical. Por lo tanto, no tiene proyección sobre el eje Z, el esfuerzo normal vale 0 y como es constante en toda la viga, el esfuerzo normal vale directamente 0 en toda la viga. La función esfuerzo de corte es menos la integral de la función carga, ahora de dirección y diferencial z. Y la función carga de dirección y es constante igual a q. O sea que esto es menos la integral de q diferencial z. Y esta integral nos da menos q por z más una constante C1. Para calcular esa constante C1, lo mismo que habíamos hecho para calcular la constante en la integral anterior, tenemos que calcular el valor del esfuerzo de corte en una sección cualquiera de la viga. Si nos ubicamos en A, donde Z es igual a L, el esfuerzo de corte en A, ¿cómo lo obtenemos? El esfuerzo de corte en una sección cualquiera es la suma de las proyecciones de la fuerza a la izquierda sobre ahora el eje Y. Si estamos ubicados en una sección infinitamente aproximada, la única fuerza que tenemos a la izquierda es RA. Su proyección sobre el eje Y vale Q por L sobre 2 y signo negativo. Entonces, el esfuerzo de corte en A es menos Q por L sobre 2. Y esto va a ser igual a menos Q por Z, donde Z ahora vale L, más C1. De acá despejamos C1 y nos da que es Q por L sobre 2. O sea, este menos Q por L pasa al otro miembro sumando, nos queda Q por L menos Q por L sobre 2 igual a C1 y eso nos da C1 igual a Q por L sobre 2. O sea que la función corte para esta viga en particular vale menos Q por Z más Q por L sobre 2. Esa función nos sirve para obtener los valores de esfuerzo de corte de cualquier sección de esa viga. ¿Cómo trazamos los diagramas? Los diagramas van a terminar siendo las gráficas de las funciones de esfuerzo característicos. A partir de un eje de referencia paralelo al eje baricéntrico, si tenemos esfuerzo normal, el diagrama de esfuerzo normal lo vamos a representar a partir de ese eje de referencia y adoptando una escala para esfuerzo normal que será de la forma tantas toneladas por centímetro de dibujo. En este caso, el esfuerzo normal es directamente 0,
O sea que no tenemos diagrama de fuerza normal. Vamos al diagrama de fuerza de corte. Eje de referencia paralelo al eje baricéntrico, escala de corte que se da de la forma A tonelada por centímetro de dibujo. Y entonces el diagrama de fuerza de corte va a ser la gráfica de esta función, desde z igual 0 hasta z igual n. En A habíamos visto que el esfuerzo de corte era negativo Q por L sobre 2. Entonces, esa ordenada la tenemos que llevar por encima del eje de referencia. O sea, las ordenadas en los diagramas de fuerzas característicos las llevamos en correspondencia con el eje Y. El eje Y en sentido positivo es hacia abajo, entonces las ordenadas positivas hacia abajo, las ordenadas negativas hacia arriba. En A dijimos que el esfuerzo de corte era negativo y valía Q por L sobre 2. Y tenemos ese punto arriba. En B, Z vale 0. Si Z vale 0, este término se anula y el esfuerzo de corte en B, ¿cuánto va a valer? Va a ser directamente esto, positivo. O sea, Q por L sobre 2 positivo. Entonces, en B llevamos esa ordenada, Q por L sobre 2, como es positiva, la llevamos por debajo del eje de referencia y tenemos este punto B'. Uniendo A' con B', tenemos la gráfica de esta recta, que es el diagrama de fuerza de corte. Las ordenadas que queden por debajo del eje de referencia van a ser positivas, las que quedan por encima del eje de referencia, negativas. Los diagramas de fuerzas característicos los rayamos en la dirección que medimos esas ordenadas. Entonces, en este caso, las ordenadas van a ser verticales, porque el eje de referencia es horizontal. Entonces, el rayado de los diagramas nos indica la dirección en que tenemos que medir esas ordenadas. Además de mantener esa convención que las ordenadas negativas las llevamos por encima del eje de referencia, las positivas por debajo del eje de referencia, en cada tramo vamos a indicar explícitamente el signo. Ese tramo, el esfuerzo de corte es negativo, este tramo, el esfuerzo de corte es positivo. Entonces, fíjense, si yo necesito el esfuerzo de corte en esta sección E o D, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la vertical, intersectamos el diagrama de corte, medimos ese segmento, lo multiplicamos por la escala de corte que hemos adoptado y tenemos ahí la ordenada de cuánto vale el esfuerzo de corte en esa sección T. O sea, eso es lo que nos indica los diagramas de esfuerzos característicos. ¿Cuánto valen los esfuerzos característicos en cada una de las secciones? Ahora bien, nosotros sabemos que el diagrama de carga es constante, la función carga de dirección Y constante, la función corte un grado superior lineal. O sea que el diagrama de esfuerzo de corte va a estar limitado por una recta. Para trazar una recta lo podemos hacer conociendo dos puntos como hemos visto acá. O sea, hemos calculado el esfuerzo de corte en A y hemos llevado esa ordenada. Hemos calculado el esfuerzo de corte en B, hemos llevado esa ordenada y obtuvimos los puntos A', B', los unimos y teníamos la gráfica de la recta. Pero también una recta se puede trazar conociendo un punto de la recta y la pendiente. O sea,
¿cuál va a ser la tangente en A'? La derivada de la función esfuerzo de corte respecto de Z en A. Y la derivada de la función corte respecto de Z es Q. Entonces, para trazar el diagrama de corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar por A' una recta despendiente igual a Q. Pero, como tenemos este signo acá negativo, si la carga es positiva, la pendiente tiene que ser negativa. Por eso, la recta que vamos a trazar para obtener el diagrama de corte tiene que tener esta inclinación, tiene que ser una recta de segundo cuadrante, de segundo o cuarto cuadrante. Entonces, si tomamos como cateto adyacente un segmento igual a 1 metro, el cateto opuesto tendrá que valer Q por 1 metro. Y para que la pendiente sea negativa, el cateto opuesto lo tenemos que llevar hacia abajo. Si en vez de tomar cateto adyacente 1 metro, tomamos directamente cateto adyacente igual L, el cateto opuesto, ¿cuánto tiene que valer? Q por L. Para que la pendiente valga Q. ¿Me siguieron hasta ahí? Vamos a hallar ahora la función momento flector. La función momento flector es igual a la integral de la función corte diferencial z. O sea que es la integral de menos q por z más q por L sobre 2, todo diferencial z. Y esta integral vale menos qz cuadrado sobre 2 más q por L sobre 2 por z más una constante C2. Para calcular esa constante de integración, acá que llamé C2, tenemos que calcular el valor del momento flector en una sección cualquiera de esa viga. Dije que generalmente lo hacíamos ubicándonos en uno de los extremos, ya sea en A o en B. Si nos ubicamos en A, donde Z, ¿cuánto vale? Z es igual a L. El momento flector en A, ¿cómo lo obteníamos? Ubicándonos en una sección infinitamente aproximada y sumando los momentos de las fuerzas que quedan a la izquierda de esa sección. A la izquierda de esa sección tenemos solamente RA, pero su momento respecto de A vale 0. O sea, el momento flector en A vale 0. Entonces, tomando esta función y reemplazando, haciendo Z igual a L, podemos despejar la constante C2. O sea que esto es igual a menos QL cuadrado sobre 2, acá Z vale L, entonces nos queda el primer término menos QL cuadrado sobre 2. Más, en el segundo término, Z vale L, nos queda más QL cuadrado sobre 2. Más C2. Bueno, menos QL cuadrado sobre 2 más QL cuadrado sobre 2 se simplifican. O sea que llegamos a la conclusión que C2 vale 0. Vamos a corroborar esto calculando el momento flector en una sección infinitamente próxima a B. Ya, ahora nos vamos a ubicar en B, donde Z, ¿cuánto vale? 0.
y vamos a calcular el momento flector en esa sección B. Para calcular el momento flector tenemos que sumar los momentos de las fuerzas exteriores que quedan a la izquierda de esa sección. A la izquierda de esa sección tenemos RA, que vale Q por L sobre 2, la distancia AB vale L, y el momento es positivo. Entonces nos queda más QL cuadrado sobre 2. QL cuadrado sobre 2. El momento, ahora queda a la izquierda también toda la carga distribuida. El momento de la carga distribuida respecto de B es igual al momento de esta fuerza R respecto de B. R vale Q por L, la distancia vale L sobre 2, o sea que el momento vale QL cuadrado sobre 2. Y el signo del momento de R o de la carga distribuida es negativo. O sea, menos QL cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto nos da esto? 0. Bueno, si Z vale 0 y el momento flector vale 0, este término Z vale 0 se elimina, se simplifica, este término Z vale 0 se simplifica, y nos queda que el momento flector en B es directamente la constante C2. Si el momento flector en B vale 0, la constante C2 vale 0. La misma conclusión que habíamos arribado cuando habíamos calculado el momento flector en A. Y ahora, el diagrama de momentos flectores va a ser la gráfica de qué función, de esta función momento flector. O sea, menos Q Z cuadrado sobre 2 más Q por L sobre 2 por Z. La gráfica de esta función va a ser el diagrama de momentos flectores. Entonces, tomamos un eje de referencia paralelo al eje baricéntrico, horizontal en este caso. Ahí vamos a representar el diagrama de momentos flectores. Adoptamos una escala, ahora de momentos, que será de la forma B tolerámetros por centímetro de dibujo. Bueno, acá tenemos que graficar una parábola cuadrática. Esta es la ecuación de una parábola cuadrática, donde sabemos que el momento flector en B vale 0, ya que el arco de parábola de segundo grado pasa por este punto B segunda, y el momento flector en A vale 0, o sea que el arco de parábola de segundo grado que tenemos que trazar pasa por ese punto A segunda. Para trazar una recta conociendo dos puntos, era muy fácil trazar la recta, teníamos esos dos puntos. Trazar un arco de parábola conociendo dos puntos es totalmente descabellado. O sea, no sabemos si la panza de la parábola es así o termina siendo así, y por dónde y qué valores le vamos dando a las flechas de los distintos puntos de esa parábola. Para trazar parábolas de segundo o tercer grado, que son las que nos van a aparecer acá en los diagramas de esfuerzos característicos, vamos a pedirles 3 puntos y 3 tangentes. O sea, hasta ahora conocemos 2 puntos, A segunda y B segunda. Lo primero que tenemos que hacer es trazar las tangentes a ese arco de parábola en A segunda y B segunda. ¿Y cómo
conocemos las tangentes. Bueno, la derivada de la función momento flector respecto de z es igual a la función corte. Nosotros obtuvimos la función momento flector integrando la función corte diferencial z. Bueno, si pasamos el diferencial al otro miembro, nos queda la derivada de la función momento flector respecto de z igual a la función corte. O sea que el diagrama de corte que ya hemos trazado nos dice cuánto vale la tangente en cada punto del diagrama de momentos flectores. En A segunda, la tangente al diagrama de momentos flectores va a ser igual al valor del esfuerzo de corte que tenemos en A. O sea, Q por L sobre 2. ¿Y qué signo? Negativa. Entonces, si la tangente en A segunda es negativa, la inclinación de la recta tiene que ser así. En B segunda, ¿cuánto vale la tangente? Q por L sobre 2. Pero acá en B, el esfuerzo de corte es positivo. O sea que la inclinación de la recta tiene que ser así. O sea que la tangente en A segunda vale Q por L sobre 2 y la inclinación de la recta tiene que ser esta. Si yo tomo un cateto adyacente igual a 1 metro, el cateto opuesto tendremos que llevar igual a Q. Vamos a indicarlo con una letra más grande. Al valor del esfuerzo de corte que tenemos en esa sección por 1 metro. O directamente el valor del esfuerzo de corte que tenemos en esa sección es Q por L sobre 2. Bueno, el cateto adyacente es una longitud, o sea que la llevaremos en la escala de longitudes que habremos adoptado para representar la longitud L. El cateto opuesto termina siendo producto de una fuerza, Q por L sobre 2 es una fuerza, por 1 metro, termina teniendo unidad de momento. El cateto opuesto, ¿en qué escala lo tenemos que llevar? En la escala de momentos. Y ahí tenemos ya la tangente en A segunda. Si en vez de tomar cateto adyacente igual a 1 metro, tomamos cateto adyacente igual a L, el cateto opuesto tendrá que ser igual al valor del esfuerzo de corte que teníamos en A, Q por L sobre 2, por L. O sea, Q L cuadrado sobre 2. Y ese cateto opuesto lo tenemos que llevar en la escala de momentos, porque esto tiene unidad de momentos. Y ahí tenemos trazada la tangente en A segunda. Ahora tenemos que trazar la tangente en B segunda. Bueno, los arcos de parábola de segundo grado, siempre las tangentes extremas se terminan cortando sobre la recta de acción de la fuerza concentrada equivalente a la carga distribuida. O sea que las tangentes extremas en una parábola de segundo grado se terminan cortando en el punto medio de la luz. Entonces, para trazar la tangente en B segunda, o indicamos el triángulo de cateto adyacente igual L, cateto opuesto igual a QL cuadrado sobre 2, o directamente, conociendo este punto, que es donde corta la tangente extrema de la segunda, con la recta de acción de R, de la fuerza concentrada equivalente a la carga distribuida, con B segunda. O sea, no hace falta indicar el triángulo para trazar la tangente en B segunda de cateto adyacente igual a 1 metro o cateto adyacente igual a L, cateto opuesto igual a Q por L sobre 2 por 1 metro o cateto opuesto Q L cuadrado sobre 2, que sería igual a esto.
Y ahí ya tenemos dos puntos y dos tangentes del arco de parábola. Ya vemos que la panza de la parábola tiene que ser así. Pero todavía podríamos cometer un error bastante grosero, tratar de trazar el arco de parábola conociendo esos dos puntos y esas dos tangentes. Y por eso es que le pedimos 3 puntos y 3 tangentes. Para obtener un tercer punto y una tercera tangente al arco de parábola, dividimos estos segmentos de tangentes extremas en dos partes iguales. Unimos esos puntos al dividirlo en dos partes iguales y unir esos puntos, esta tercera tangente nos va a dar paralela al eje de referencia. O sea que ese último segmento que tracé termina siendo tangente a la parábola en ese punto. O sea, en Z igual a L sobre 2. Y ahora sí, con 3 puntos y 3 tangentes y buen pulso, cosa que ya no me queda a mi edad, pero bueno, trazamos el arco de parábola. O sea que el diagrama de momentos flectores va a quedar limitado por el arco de parábola que acabo de trazar y el eje de referencia que teníamos. Todo el diagrama nos quedó por debajo del eje de referencia, ese diagrama es positivo. Entonces, fíjense, si yo quiero saber el momento flector en la sección D, sigo bajando la vertical que pasa por D, intersecto este diagrama de momentos flectores, leo la longitud de ese segmento, lo multiplico por la escala y me dice cuánto vale el momento flector en D. En realidad, para dimensionar, lo que nos va a interesar es cuánto vale el momento flector máximo. Y el momento flector máximo, en este caso la flecha máxima de esa parábola, se produce en la mitad de la luz, o sea, para Z igual a L sobre 2. Y esa flecha máxima, ese momento flector máximo, vale QL cuadrado sobre 8. Este es el valor del momento flector máximo. Bueno, fíjense, para trazar las tangentes extremas llevamos QL cuadrado sobre 2. Acá donde se cortan las dos tangentes extremas, esa ordenada vale QL cuadrado sobre 4. Y donde se produce el momento flector máximo, el valor del momento flector máximo, es QL cuadrado sobre 8. También podríamos hallar este N máximo, recordando lo que vimos en análisis matemático, cómo hallábamos el máximo de una función. Hacíamos la derivada de esa función respecto de z y la igualábamos a 0. Y la derivada de la función momento flector respecto de z es la función corte. Y la función corte, la teníamos por acá, perdón, acá r cuadrado, es menos q por z más q por L sobre 2. Esto igualado a 0, despejamos z y obtenemos z igual a L sobre 2. O sea, en z igual a L sobre 2, en la mitad, es donde se produce el valor del momento flector máximo. Fíjense, si tenemos la función momento, reemplazamos, hacemos z igual a L sobre 2 y tenemos el m máximo. M máximo igual a menos q L sobre 2 al cuadrado sobre 2
más Q por L sobre 2 por Z que vale L sobre 2. Esto nos da el primer término menos QL cuadrado sobre 8. El 2 elevado al cuadrado es 4, con este 2 es sobre 8. O sea, menos QL cuadrado sobre 8. Y el segundo término más QL cuadrado sobre 4. Y esto nos da QL cuadrado sobre 8.